Perú, al Mundial. Argentina. Y bueno, pueden pasar cosas mejores. En primer lugar, gracias a Dios por este equipo maravilloso de música que ha colocado en este lugar, que nos inspira para cantar y alabar al Señor. También felicito porque se siente cantar maravillosamente. Yo, claro, al venir de otro lugar, que no conozco, no estoy familiarizado con las mismas canciones, ya que hay una producción muy grande en cada país. Dios levanta músicos, escritores, poetas que van creando la música local, y qué cosa más hermosa, que fluya espontáneamente de lo que Dios desde el corazón va motivando a cada uno. Bueno, también vamos a repasar brevemente, dijimos anoche, 6 definiciones del hogar cristiano. Hice una introducción diciendo que la corrupción que impera en este mundo ataca centralmente al matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque al estar realmente ocupando el centro del corazón de Dios, también ocupa el interés del enemigo, porque sabe cómo atacar, sabe cómo destruir la maravillosa obra de Dios en este mundo, logrando en primer lugar la disolución del matrimonio, entristeciendo terriblemente, desorientando y generando rebeldía en el corazón de los hijos que muy temprana edad ya quieren abandonar sus hogares, y en plena adolescencia, por su rebeldía, prueban de todo, conocen de todo, sus celulares son una fuente incontrolable de información, ellos saben más que los padres. Usted pregúntele cualquier cosa a su hijo de 14, 15 años y le va a explicar cosas que usted mismo se va a sorprender. Porque ellos tienen acceso y libertad a tantísima información, y esto ha acelerado de tal manera la corrupción que pensamos, el Señor no viene pronto, el Señor está a las puertas y tenemos que estar preparados. Dijimos anoche un versículo, que el avisado ve el mal y se esconde, que tenemos que estar realmente interesados de saber qué está presentando, anticipando Dios en su libro. Tenemos un ancla muy grande para nuestra alma. Nuestra fe está colocada en una información maravillosa y cierta. Dice la propia Escritura, por ejemplo, en segunda de Timoteo 3 y verso 16, leemos juntos. Dice en segunda de Timoteo 3 y 16 las siguientes palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Lo reafirma el escritor San Pedro allí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, donde dice palabras muy semejantes. Dice segunda de Pedro 1 y 21, porque nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana. Nunca las profecías, estas profecías que ocupan 1600 años de la historia humana, 1600 años Dios escribiendo la Biblia, a través de 40 hombres, 38 varones, 2 mujeres, 40 personas que Dios guía. ¿Y de qué manera las guía? Dice la explicación de la inspiración, o sea, que no solamente Dios coloca las verdades en el alma de los autores sagrados, sino que también les guía para elegir los términos en el original, para que sean exactamente una reproducción de los pensamientos de Dios. Y dice ahí entonces, 2 Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración es la palabra griega theopneusto, que quiere decir Dios soplando. Theos es Dios, neustos es pulmón, es soplar. Entonces el theopneustos, el soplo divino, la guía del Espíritu Santo para que los
escritores sagrados recibieran un dictado, donde Dios fue eligiendo los términos para que sea exactamente la Escritura una reproducción de lo que Dios piensa. Por eso cuando nos acercamos a las verdades y a los principios bíblicos, tenemos un ancla en el alma, un seguro que nos lleva hasta el mismo trono de Dios para recibir su enseñanza y su información. Anoche repasamos 6 definiciones del hogar, donde vimos que Dios ha diseñado, Dios ha trazado los planos originales para la constitución del matrimonio y de la familia, y a eso le llamábamos un valor original. También dijimos anoche que el matrimonio es una unión de amor, una unión que solo se explica por 2 seres que se entregan incondicionalmente el uno al otro, y de esta manera establecen una unidad que refleja el carácter de Dios. Por eso es una unión de testimonio que tiene que tener una clara influencia en el mundo donde habita, en el mundo que le rodea. Ese es el valor testimonial. También dijimos que el hogar cristiano está representando la unión mística, la ilusión suprema del corazón de Dios, de conseguir una esposa para la eternidad. Y Él está preparando el hogar. Y Él está preparando la gran fiesta llamada las bodas del Cordero. Y en esa fiesta estaremos presentes tú y yo, vestidos con el lujo con que nos vestimos para ir a un casamiento, porque va a ser nuestro casamiento. El novio es el Cordero de Dios, es el león de la tribu de Judá del cual hemos cantado. El novio es aquel que, habiendo soñado con una esposa ya perdida, ultrajada por Satanás, arruinada por el pecado, la conquistó por su muerte en la cruz, la limpió con su preciosa sangre, la ha vestido de blancura y allí la presentará ante todos los millones de ángeles y ante su Padre, la esposa que ganó con su preciosa sangre. Amén, amén. Amén, amén. Él está en el centro del corazón de cada uno de mis oyentes. Y eso es maravilloso. Y por eso estamos preparados entonces para la lección de hoy. Vamos entonces a corrernos un papelito para atrás y vamos a decir entonces que esto empieza en una historia maravillosa donde entender la constitución del matrimonio es, en primer lugar, respetar el pacto de compañía. Dios trae a nuestra consideración el concepto del matrimonio en términos de un pacto. Por eso leemos en Proverbios 2:17, en primer lugar, refiriéndose al hombre de este pacto y llamándole el compañero. Y esto tiene la referencia a Génesis 2, cuando el Señor, a partir del verso 18, dice que al ver a Adán solo, la soledad de Adán le dolió en el corazón a Dios. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces lo declara, en vez de solo, acompañado. Entonces le llama compañero. Y a ella que viene a acompañarlo, en el pacto del matrimonio se llamará la compañera. Por eso leemos allí en Proverbios 2:17 estas palabras: la cual abandona al compañero de su juventud. Compañero de su juventud, que es el esposo, el compañero desde la juventud, olvidándose qué cosa, el pacto de su Dios. Dios declara que la relación en el matrimonio es una relación de pacto entre un compañero y una compañera. Se refiere a la compañera en Malaquías capítulo 2 y versículo 14.
Malaquías 2 y verso 14, donde dice así: diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, ¿qué es respetar el pacto de compañía? ¿Qué es entender la esencia misma del matrimonio? Es descifrar a través de la definición que Dios da del matrimonio los elementos que constituyen el pacto. El pacto está constituido por 4 elementos fundamentales, tan importantes que ustedes, por más que ojeen su Biblia, no van a encontrar que esté presente 4 veces con las mismas palabras la misma definición. Tan importante, hace tal énfasis el Espíritu de Dios para meter en nuestros corazones qué significa el matrimonio, que lo dice en 4 lugares de la Biblia. Lo dice allí en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, primera definición, y se unirá a su mujer, segunda definición, y serán una sola carne, tercera definición, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, cuarta definición. Las mismas palabras que vamos a leer en San Mateo capítulo 19 y el versículo 5, las mismas palabras que están en Marcos capítulo 10, versículo 7, y las mismas palabras que escribe San Pablo ahí en Efesios capítulo 5 y el versículo 31. Las mismas palabras. ¿Cuáles son? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y va agregando, tanto Mateo como Marcos, agregan palabras así: y no son ya más 2, sino 1. Por lo tanto, no separe el hombre lo que Dios unió. En otro lugar dice: y son una sola carne. Son una sola carne. Así como Dios levanta del polvo de la tierra al primer hombre en alma viviente, genera de una parte del cuerpo del hombre el cuerpo de la mujer. Por eso, cuando Adán se sorprende de semejante evento, le llama, eres tú ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por lo tanto, varona será llamada, porque del varón fue tomada. Muy bien, vamos a examinar estas 4 definiciones, que son entonces respetar, que nuestra vida sea llamada a la obediencia, a la verdad bíblica, lo que está en el corazón de Dios cuando diseñó tu matrimonio y el mío. La primera es respetar dentro de este pacto de compañía estas 4 definiciones, que las vamos a llamar las 4 patas de la mesa de la comunión del hombre y la mujer en el hogar. ¿Cuántas patas tiene tu mesa? 4 patas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le da estabilidad. Cuando nosotros entendemos estos 4 principios y los afirmamos en nuestra vida, vamos a podernos sentar a la mesa, vamos a tener amistad, comunión, disfrute permanente. Dios ha hecho las cosas de tal manera que si las entendemos y tenemos un corazón humilde y quebrantado, un corazón que se humilla ante la soberanía de Dios, un corazón dispuesto a reconocer y a obedecer la verdad de Dios, vamos a descubrir que Dios ha hecho algo que produce en el hogar un gozo permanente. Un gozo permanente. Y los que ya llevamos años disfrutando ese gozo permanente, ese gozo maravilloso, podemos decir: yo te doy testimonio de que mientras el corazón es humilde y manso y recibe la instrucción y se dispone a obedecer, el resultado es fenómeno. Fenómeno. Gozo permanente que el Calvario nos compró, porque nada de esto es posible si no hay un hogar como cristiano. Estas enseñanzas no pueden llegar a lo profundo del corazón de una persona que no conoce a Cristo,
porque se disciernen espiritualmente. Y aquellas palabras que para nosotros son tan preciosas, para un ser que no tiene la luz de Dios en el alma, le son como locura, como artificio. Tuve una alumna allí en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida hace unos años atrás. Yo hace más o menos 28 años seguidos que soy profesor de hogar cristiano allí en Monte. Y esta alumna, no sé, unos 15 años atrás, se me para en la puerta y me dice, profesor, yo ya me iba tranquilo creyendo que dijiste todo. Me dice, yo le tengo una pregunta para hacer. ¿Qué pregunta, querida? Dice, todo esto que dijo, ¿cuándo lo escribió? ¿Cuándo lo inventó? ¿Cómo dices? Sí, porque yo pienso que usted dijo un montón de cosas que no es verdad, que son imposibles. Esta niña había tenido padres separados, que de vez en cuando se juntaban, pero antes de separarse habían peleado mucho en la presencia de esa pobre hija, y entonces tenía un recuerdo terrible del hogar, y para ella lo normal es que los padres pelearan, que terminaran enojados, que se separaran, y que hay que arreglársela como se pueda. Y cuando yo le mostré con la Biblia el diseño divino, ella pensó que era un cuento chino. Muchos años después, en una conferencia como esta, viene al lugar donde estoy sentado y me dice, ¿usted se acuerda de mi profesor? No, querida, no me acuerdo. Ya han pasado 11.000 chicos, por lo menos desde que yo doy clase, por mis manos han pasado 11.000. Y le digo, ¿cómo me podría acordar? Sí, dice, 15 años atrás yo estuve acá. Yo fui la insolente que en la puerta le dijo que usted había mentido. Ah, de eso sí me acuerdo, le digo, porque lo he repetido muchas veces, porque me sorprendiste. Bueno, dice, este es mi esposo, estos son mis hijos, quería presentárselos, quería decirle que todo lo que usted dijo aquel día, aunque me hizo sufrir terriblemente, yo lo creí. Y ahora yo vivo un gozo permanente. Tengo un marido maravilloso que lo amo con todo mi corazón. Tengo hijos que nunca les hemos dejado escuchar. Si hay alguna diferencia que tratar, la tratamos de conversar en nuestro dormitorio. Pero ellos son muy felices y ellos tienen paz en el corazón. Tienen a Cristo desde muy tierna edad y entonces mi hogar es realmente el diseño de Dios, lo que usted habló ese día y yo no le pude creer por nada. Bueno, queridos, primer pilar, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué quiere decir esto? Dios está indicando que el hombre y la mujer, cuando se preparan para casarse, tienen que hacer abandono de sus padres o tienen que poner una tremenda distancia entre ellos y sus padres. Nada que ver. La Escritura está eligiendo términos que en el original no son tan sencillos de interpretar, por eso dice dejará, pero está llevando a cambiará la relación, dejará de tener la relación padre-hijo, una relación que era un proceso de maduración para establecerse una relación diferente, una relación madura, una relación donde los padres dejaron de ser las personas más importantes de tu vida para entender que en el matrimonio el compañero o la compañera pasa a ser, después de Dios, la persona más importante en este mundo. Y qué felicidad para los padres cuando vemos que esa es una realidad en nuestros hijos. Yo tengo los 4 hijos casados. La última se casó hace 20 años, la primera se casó hace 30 años, por eso soy bisabuelo. Bueno, ¿qué he estado viendo todos estos años? Que ellos son felices en base a ¿qué? A que para mis hijos, si se acerca el padre, primero, yo nunca opino si no me lo piden, y segundo, lo hago en modo de consejo, pero nunca de una imposición de voluntad. Pero ellos escuchan todo y yo siempre le digo, especialmente a mis 3 hijas, escuchas, digieres, conversas con tu marido y la decisión, si no la toma tu esposo, la toman los dos, pero nunca vos. La toman los dos, la toman juntos y vos sigue siempre la decisión de tu marido. ¿Por qué? Porque es la cabeza.
porque esa es la enseñanza que Dios ha colocado en su palabra, y ya la vamos a ver. De todas maneras, entonces, hay gente que no ha dejado a sus padres, ni aún teniéndolos muertos, teniéndolos en el cementerio, no los han dejado. ¿Por qué? Porque no han podido dar el paso de madurez, de cambiar la relación. Hay dos decisiones que son las más importantes de tu vida. ¿Qué haré con Cristo? ¿Y quién será mi compañera? Cristo, una vez que ha entrado al alma, por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de colocar nuestra fe en el sacrificio de la cruz, Cristo ha pasado a ser la persona más importante de tu vida, de la mía, por el tiempo y la eternidad. Pero en segundo lugar, la Biblia enseña y directamente lo coloca en una cadena de mando, que después de Cristo está el esposo. Después de Cristo está tu esposa, no tu mamá. Entonces, cuando se ordenan estas relaciones, se evitan un sinnúmero de problemas. Cuando la persona se sienta y empieza a hablar en un aconsejamiento matrimonial, uno que ya carga algunos añitos de experiencia, inmediatamente se da cuenta que la mesa no está sólida porque le quebraron una pata. Y la pata más frecuente que quiebran es que él ha conversado mucho con su esposa y ella le decía, pero me parece, mi amor, que si te metes en esta compra y lo ve que se va para la casa del papá. Y de allá vuelve con la cabeza dada vuelta. Y le dice ella con el tiempo, ¿con quién me casé yo? ¿Contigo o con tu papá? Ni hablemos de las chicas que conversan de problemas con su marido y él la ve que se va a tomar mate a la casa de la mami y de allá vuelve con la cabecita cambiada. ¿Por qué? Porque la mamá hizo un buen trabajo que se llama lavar la cabeza. Entonces, hombres y mujeres, jamás Dios enseña que no escuchemos el consejo de los padres. Al contrario, en la multitud del consejo está la sabiduría. Tenemos que estar atentos al consejo y a la madurez, al equilibrio y a la espiritualidad de nuestros propios padres. Pero la decisión final en cada cosa de tu vida que afecta al matrimonio, la tenés que tomar a solas con tu esposa. Y tú también, mujer, la tienes que tomar a solas con tu marido. No debemos seguir arrastrando por más que nos estén ayudando. Mira que yo hasta los 5 años de casado, el pan en mi mesa lo ponía mi papá. Porque yo todavía no me había recibido de médico, me adelanté a casarme y bueno, había que bajar la cabecita, pero cualquier diferencia, especialmente que se nos metían con la nena, ay, no la podíamos tocar a la nena, delante de ellos no la tocábamos a la nena, pero nos íbamos a nuestro dormitorio, cerrábamos la puerta, yo no la tenía que tocar, ella ya sentadita delante mío empezaba a llorar. ¿Qué te pasa? Y ella empezaba a reconocer que no me tenía que haber contestado, que no se tenía que reír. Claro, se sentía muy segura. Tenía mis 4 hermanos y mi padre 5, 6 defensores. ¿Qué problemas, no? Porque nos metemos nosotros en la casa de los padres. Ellos no nos invitan. Nos metemos solos en la casa de los padres. Entonces, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir? Entender una nueva posición, una nueva relación que es más madura y que dependemos exclusivamente de las ideas, de las opiniones y de los sentimientos del compañero y de la compañera. Y todo lo que viene de afuera, incluyendo a los padres, bienvenido como información, como ayuda espiritual y como consejo. Pero a la hora de la decisión no intervienen nada más que marido y mujer. Segunda pata de la mesa, segundo pilar en entender este pacto que Dios propone, un pacto de acompañamiento, donde lo primero que hace es sacar todas las cosas que comprometan ese acompañarse, esa amistad íntima, profunda, donde la confianza es plena uno por el otro, y corta
las relaciones que la puedan afectar, incluyendo a los padres que con muy buenas intenciones muchas veces se meten hasta donde no deben hacer. La segunda pata de la mesa dice, y se unirá a su mujer. En el original, la palabra unirá es la palabra adherirá. Es la palabra hebrea que quiere decir pegarse. Entonces, se separa de todo para pegarse, para entender que es un paso totalmente diferente a las cosas temporales, que es algo permanente. Delante de Dios, el pacto del matrimonio es un pacto de dos, porque ha cortado todas las ligaduras, pero es un pacto permanente, permanente. La unión del hombre y la mujer no debe ser hasta que los problemas los separen. Querido mío, los problemas son para solucionarlos, no para divorciarse. ¿Quién te ha dicho que algo se arregla con el divorcio? No, lo único que hace es multiplicar los problemas, porque ahora tenés dos fuentes de problemas. Por supuesto, nadie avanza. El divorcio es una de las mentiras más grandes del diablo, que hace que el hombre se complique la vida y la mujer también. Todo en el matrimonio tiene solución. Todo. Algunos dicen, sí, pero ¿y la infidelidad? También. ¿No sos infiel a Dios todos los días? ¿No te perdona el Señor? ¿A dónde el diablo puede convencer la mente y el corazón que un Dios 3 veces santo nos perdone la infidelidad y yo que soy tan impecable? Claro, porque el hombre cuando se para en el pedestal es impecable. La mujer cuando tiene que acusar la infidelidad también es impecable. Pero los dos somos igualmente falibles, igualmente corruptos, porque el pecado anida en el corazón del hombre. El pecado ha hecho carne con el hombre. Y si no estamos continuamente en pie de lucha, buscando la comunión con Dios, buscando la santidad, buscando el perdón y la limpieza diaria, ¿quién te ha dicho que no puedes perdonar? Entonces, no es hasta que los problemas me separen, no es un cambio, sino un acto deliberado de obediencia permanente. Si yo obedezco la palabra de Dios que dice, se adherirá, se pegará para siempre, entenderá que es un acto permanente y no temporario. Preguntarle a algún hijo si quiere que la relación de sus padres sea temporaria, mucho menos el santo Dios que nos preparó esta relación tan maravillosa que comienza con un acto de separación de todo lo que la pueda afectar, y los más cercanos son los padres, una relación que se asegura por la idea de que yo ingreso al matrimonio para siempre. ¿A dónde están tus álbumes? ¿A dónde están los montones de fotos? ¿A dónde está la historia de tu vida? Yo tuve unos padres maravillosos. Cumplieron los 70 años de casado, y ese mes de abril, cuando ellos festejaron los 70 años de casado, el Señor se llevó a mi mamá. Él todavía llegó hasta los 96. Mi mamá, si se casó de 22 y cumplió los 70, ella murió de 92 años. Y mi padre vivió otros 3 años más, ya era mayor que ella, él vivió hasta los 97 años. Nunca se cansó, al contrario. Cuando mi mamá se fue, él la tenía una hermosa foto, pasaba por el corredor para ir a la cocina, que lo esperábamos en el desayuno, con mi señora lo mirábamos. Pasaba, se paraba, un ratito la miraba y seguía para la cocina. Y a veces uno curioso, papá, ¿qué hiciste recién? Saludé a tu madre. ¿Y ella qué te contestó? Me sonrió con la dulzura de todos los días. Porque ¿sabes una cosa? Me dijo mi papá, muy serio. Ella está más viva que yo. Yo estoy vivo, pero ella está más viva. Porque ella tiene ya la plenitud de vida que Cristo le preparó. Esos ejemplos, esa es la obra de Dios. Y esos son los ejemplos
que vos le tenés que dejar a tus hijos. El patrimonio más maravilloso de tu vida no son los bienes materiales. Aún la misma esposa es un regalo del cielo. Dice ahí un proverbio que los bienes, las riquezas son herencia de los padres, pero de Dios es herencia la mujer prudente. Así que si tienes una mujer, si tienes un marido que está ejercitado en estas verdades bíblicas, la prudencia es la garantía de una felicidad que no se mueve. Dice la primer pata de la mesa, dejará el hombre. La segunda pata de la mesa, se pegará a su mujer. La tercera, serán una sola carne. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que el hombre y la mujer descubren que hacerse uno, hacerse realmente una unidad funcionando, porque por ejemplo, nuestro cuerpo tiene muchos miembros, las manos funcionan, los pies funcionan, todos en armonía, la cabeza los dirige. Si los consideramos por separado, tienen distintas tareas, pero cuando vemos el resultado es un organismo. Así también el hombre, la mujer, distintas funciones, distintas tareas, pero unidos hacen algo muy vital, hacen un organismo llamado la pareja, el matrimonio. El matrimonio está formado por dos personas completamente diferentes. Son personas que fueron criadas en forma diferente. Son personas que recibieron informaciones diferentes. Son personas que tienen distintos gustos, que tienen distinto carácter, distinta modalidad. A veces personas que vienen de distinto país, distintas culturas, le dan a las cosas y a las palabras distintos valores. Hay tantos momentos donde la diferencia hay que arreglarla. No hay que irla metiendo en una bolsa y después ir caminando en la vida. ¿Qué llevas, querido? Las diferencias que tengo con mi esposa. Tantas diferencias que no puedo ya ni caminar. Queridos míos, cada diferencia, inmediatamente que la descubres, debe ser objeto de un trato especial. La diferencia debe ser, en primer lugar, reconocida. En segundo lugar, dialogada. En tercer lugar, si tengo que pedir perdón, pedirlo. Si tengo que otorgar perdón, darlo. Porque cada diferencia que me lleva al arrepentimiento y a pedir perdón y a perdonar, o sea, que me lleva a la actividad de Cristo. Cristo vive en la función de estar perdonando. Y cuando cada diferencia es resuelta, has manifestado amor. Sin diferencia es muy difícil demostrar amor, porque es muy fácil decir te amo con los labios. Pero es otra cosa decir te amo cuando yo me enfrento con una ofensa, con algo que no entiendo, con una disyuntiva, y ahí tengo que enfrentar esa diferencia y ahí me doy cuenta que tengo que escuchar, que tengo que arrepentirme, que tengo que aceptar la oferta de arrepentimiento, que tengo que perdonar. Entonces, cada diferencia es una oportunidad de manifestar amor. Recuérdalo. Si no existieran las diferencias, ¿cómo te ejercitas en un amor práctico? Solamente diciendo te amo. No. Amar es perdonar. Amar es olvidar. Amar es proponer. ¿Qué hacemos para que esto no vuelva a suceder? Y ahí el marido y la mujer se sientan y construyen una proyección de su matrimonio que va creciendo y se va enriqueciendo. Entonces, la tercera pata de la mesa es unión. Nadie sale realmente unido porque puso una firma en el registro civil. Nadie sale unido porque corren de la mano desde el altar, ¿no es cierto? Ahora los chicos salen del altar recién casados y todos aplauden, les presento el matrimonio de fulano de tal. Ya están unidos, ¿sí? Minguito, no están unidos. La unidad es un proceso de toda la vida. La verdadera unión es un proceso
que dura toda la vida. Por eso, con mi amada esposa, cada día que descubrimos una pequeña diferencia, todavía estamos en proceso. Yo le digo, ¿viste? Todavía estamos luchando por mejorar, por crecer, por enriquecerlo, porque cada vez la quiero más, pero ¿cómo se lo demuestro? Con mayor paciencia, con mayor perdón, con mayor prudencia. Yo tengo que agudizar mi atención para poder descubrir de qué manera hacerle la vida más linda, más fácil, más bonita. Que decirle amarla sea una realidad práctica, que enriquece, que alegra, que proyecta. El amor, descubrirás que es el motor de ese proceso de unión. ¿Por qué? Porque amar es dar, amar es entregar, y en la unión consiste en la entrega total de cada uno de los miembros en el matrimonio. La cuarta pata, muy bien colocada por la sabiduría divina en cuarto lugar, es porque es el resumen y la consecuencia final de que las otras tres estén en pie. Cualquiera de las tres que esté quebrada, no se producirá la cuarta, porque el cuarto pilar, el pilar de la intimidad, el pilar de la transparencia, es cuando yo puedo mirar hasta el fondo de sus ojos y no hay reservas y no hay engaños y no hay sorpresas. El pilar de la intimidad, la unión en la intimidad, es el resultante de que está todo en orden, de que no hay reproche. ¿Quién quiebra el pilar de la intimidad? Nada más que el pecado. Ustedes se acuerdan que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque no sabían que estaban desnudos. Cuando entra el pecado, inmediatamente dice la Escritura que descubrieron que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron? Buscaron taparse. El hombre y la mujer, cuando dejan que en su corazón entre el pecado de la mentira, del engaño, del fraude, de la desilusión, del orgullo que no nos deja a veces perdonar, de la ignorancia que no nos deja entender, de la incredulidad que no nos deja apoyarnos en las verdades bíblicas, entonces esa transparencia nos lleva a querernos esconder. De los ojos del compañero, de los ojos de tu compañera, por un tiempo puedes lograrte esconder. Ustedes saben que nadie puede esconderse de Dios y que la única manera de resolverlo es confesar el pecado y apartarse de él y alcanzar el perdón del compañero, de la compañera, y alcanzar la paz con el Señor que restaura esa preciosa comunión. En segundo lugar, y para ya no hacerlo muy prolongado, después que hemos respetado el pacto de compañía, tenemos que lograr reconocer, para entender la mecánica divina del matrimonio, el diseño de Dios, tenemos que reconocer el orden de Dios. Hombres y mujeres, si no reconocemos este orden, tu hogar será algo desprolijo, desconforme, desordenado. Dice Dios en Hebreos capítulo 11 y versículo 3, Primera de Corintios 11 y capítulo Hebreo, ¿sabes qué? Lo tengo en el alma, porque yo amo mucho hebreo. Pero es Primera de Corintios 11 y versículo 3. ¿Qué dice allí? En Primera Corintios 11 y versículo 3, te dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y agrega algo sorprendente después de una coma ahí. Y Dios es la cabeza de Cristo. Quiero que sepáis, como diciendo, ahora yo quiero llamarte la atención, poner un énfasis especial, porque si tú trastocas el orden de Dios, no funciona. Ya tengo armado el matrimonio, ya están las cuatro patas, ya tengo la mesa, ya me puedo apoyar. Pero resulta que a esto le falta
el funcionamiento. Es fácil entenderlo, por ejemplo, cuando yo subo a un automóvil, por el otro lado, claro, yo corrí, abrí la puerta, yo le ayudo mucho ahora a mi negrita porque tiene una patita media, como este bichito que se llama la cucaracha, tiene una patita comprometida con la funcionalidad. Entonces corro, le abro la puerta, ¿estás bien, mi amor? Nunca cierro la puerta apurado porque le agarro la patita. Entonces, ella lenta la pone. Bueno, muy bien. Cierro la puerta, corro al otro lado. Y que mi esposa pusiera la mano en el volante y me dijera, no, te hiciste muy acá, no, te fuiste muy allá, no, te... ¡Uy! Dos manos en un volante, ¿qué llevan? A un choque. Dos manos puestas en un volante llevan muy pronto a un desastre. Y que no haya caminos como estos peruanos que van al borde del Pilo. Yo también viví en una ciudad muy bonita, allí en Mendoza, cuando era joven, ya lo puedo decir, cuando era joven, y te duele, pero bueno, es lo que hay. Y cuando estábamos apurados, teníamos que bordear 40 precipicios que cada uno tenía su historia. Acá se mató la maestra de tales, porque como había escuela y subían los maestros, ese camino tenía una triste historia. Había una directamente que llamaban la curva del nicho. Ya no cabían los nichos para recordar a los que habían muerto en esa curva. La curva del nicho. Bueno, queridos míos, Dios es tan sabio que hay que hacerle caso para que nos vaya bien. Y vos leés ahí en Romanos capítulo 13, desde el versículo 1, vamos a leer nada más que el 1 y el 2, de Romanos 13, para entender este asunto del orden de Dios. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es una expresión indiscriminada. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque dice Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a autoridad, a Dios resiste. El que se opone a autoridad, a la autoridad que Dios ha colocado, está resistiendo. ¿A quién está resistiendo? A Dios. Por lo tanto, cuando Dios dice, Cristo es la cabeza de todo varón, significa que la autoridad espiritual, la fuente de consulta, las energías para tomar cada decisión de cada varón en una familia cristiana, le tiene que venir directamente de su comunión con Cristo. Había un libro antiguo, el librito de Hodgkin, nunca lo perdí porque no sé ni de quién era, estaba en la biblioteca de mi papá, como yo todo lo que me gustó de la biblioteca de mi papá, cuando se puso viejito me lo traje a mi casa, mi hermano vivía en Australia, no había más quien reclamara. Una vez le pedí permiso para llevarme uno anticipadamente, yo lo había visto a mi papá usar ese libro muchos años, pero hacía años que ya no se sentaba, pobrecito, a estudiar, y le digo, papá, ¿me puedo llevar la Concordancia Española? Un libro tan útil es, porque ahí... Ayer les dije a los chicos, la palabra irreprensible está 13 veces en el Nuevo Testamento. ¿De dónde lo saqué? De ahí. Cualquier duda que tenéis, ahí está, la Concordancia Española. Y me miró mi papá, la agarró en las manos primero. Después me la puso en las manos y dice, quiero que sepas que yo amaba este libro. Bueno, papá, lo voy a cuidar. Así que ahora deshaciéndome y haciendo lugar en mi casa, porque viste que al último... Tenés un montón de casa y te queda chica porque has guardado cosas que nunca has utilizado. Vamos sacando todo lo que... Y le digo a mi señora, aproveché estos días que estás solita. Sí, papá, ya me ordené todos los cajones que tuve a mano. Por lo menos del dormitorio, saqué un montón de cosas, llené 2 o 3 bolsas. ¿Cómo juntamos cosas los seres humanos? Cosas que después decís, si hace 10 años que esto no lo toco, ¿por qué lo voy a seguir guardando? Nunca lo voy a tocar, regalalo. Tiralo o vendelo. Hay 3 posibilidades. Entonces, allí estaba esa Concordancia Española.
Y ahí estaba mi padre mirándome llevármela. Realmente, cada cosa tiene un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y Dios quiere que entendamos que la autoridad significa palabra final. No se discute. La autoridad en el corazón de un creyente es lo que Dios dice. La Biblia es palabra final. Eso es autoridad. Y dice Dios, hombres de familia, entra a tu cámara, toma tu decisión con Cristo, te sentirás seguro. La vas a impactar a tu mujer. Y ella te va a decir, sí, mi amor, sí, mi amor. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de todo varón. Lo más grave es cuando ya no es entre el cielo y la tierra, es seguir en la misma tierra. Decía un italiano, la tierra è buona, e l'acqua è buona, ma se contano e fanno lo barro. Para los que no entendieron, porque me mandó una italianada, yo soy hijo y nieto de italiano, pero también soy hijo y nieto de gallego, así que tengo las dos líneas en la sangre, la de mi madre italiana, de mi padre español, y entonces por ahí me surge una, por ahí la otra. Pero, ¿qué estoy diciendo? Que el agua es buena y la tierra es buena, que el hombre y la mujer tienen muy buenas intenciones, pero cuando se juntan a discutir, barro. ¿Qué tienen que hacer? Reconocer el orden. Así como respetamos el pacto de la compañía, tenemos que reconocer, tenemos no que inventar nada, solo tengo que aceptar lo que Dios me dice. Y Dios me dice que Cristo es mi cabeza y jamás voy a funcionar yo como cabeza de mi esposa si Cristo no funciona como mi cabeza. Si el cielo y la tierra no están de acuerdo, mucho menos la tierra con la tierra. Cuando un hombre vive bajo la autoridad de Cristo, su esposa lo sigue, lo obedece, lo admira, le besa las manos. Cualquier cosa de esa que digo es porque la pícara de mi esposa me lo hace siempre. Queridos míos, reconozcamos el orden de Dios porque vamos a entender las enseñanzas que vienen. Que Cristo es cabeza de todo varón. Que el varón es cabeza de la mujer. Y cuando dije que nos sorprende cómo termina el versículo, es porque Cristo está hablando desde el solio de su humanidad. Y levantó los ojos en este versículo tan importante y dice, si hay que reconocer, siempre quise ser un ejemplo, Señor, yo voy a ser el ejemplo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo en su humanidad, ¿quién fue? Dios el Hijo, Dios encarnado, Dios enviado, Dios en obediencia. ¿Y es su Padre? Su Padre el que lo envía. Su Padre el que decreta su muerte. ¿Por qué? Porque en la intimidad y en la soledad de la Trinidad, en la eternidad, programaron nuestra redención. Y para que fuera posible, el Padre tenía que enviar a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Es tan maravillosa la obediencia de Cristo, es tan tremendo el ejemplo que Él nos deja, como dice Pedro, para que sigamos sus pisadas, que tú y yo tenemos que aprender a reconocer el orden de Dios. Y así como Cristo obedeció a su Padre, vos como marido, en obediencia a Cristo, tu esposa no tendrá ninguna dificultad, al contrario, la honrará poder obedecer a un marido que jamás le pide una cosa que Cristo no aprueba. Y si Cristo lo aprueba, yo lo tengo como mi sumo bien. El beneficio de una esposa es que su marido sea su cabeza porque ve brillar por sobre él la instrucción de la cabeza suya, que es Cristo Jesús. Decisión.
¿Vas a reconocer el orden de Dios? Es jugarse. Es jugarse. Mujeres, ¿te vas a arriesgar a que Él sea la voluntad decisiva y luego pisotee tu tierno corazón? ¿Haría eso Cristo con un corazón rendido? Yo me acuerdo cuando leía de qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere un pan, le va a dar una piedra. ¿Qué hombre de ustedes, decidido a obedecer a Cristo, Cristo lo va a defraudar como su Padre Celestial? ¿Qué mujer de ustedes, habiendo tomado la decisión de estar sumisa a la autoridad de su marido, va a recibir la decepción de que su marido la humille y se sienta realmente utilizada, menoscabada por el corazón amante de su marido? Oramos. Padre, danos entendimiento a verdades tan increíbles, tan funcionales, que garantizan una familia feliz, un matrimonio de paz, hijos robustos espiritualmente, sin rebeldía en el corazón, porque llegan a la mediana edad y su rebeldía es nada más que una protesta porque sus padres no lo criaron dándole el mejor de los ejemplos. Danos un corazón dispuesto a reconocer el orden de Dios y arriesgarnos plenamente a que este orden, porque es el orden divino, no puede fallar. Porque mi esposo está sujeto a Cristo, yo como esposa puedo estar tranquila sujetándome a mi marido. Amado Dios, gracias por el ejemplo de tu santo Hijo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte vergonzosa de cruz. Te amamos, te alabamos, en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.